¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Isela? Buen día, Brigitte, del Solar. Buen día, Brigitte, buen día, Jonathan, buen día, David, buen día, Renzo, buen día, Valentina. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, Alexander. Claro, efectivamente, somos de repaso, efectivamente, ¿no? Ya hemos empezado un nuevo ciclo, vamos a ver cómo van. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, Levi, buen día, Yanela, buen día, Christopher, buen día, Karelin, buen día a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este, estos días? ¿Qué tal el año nuevo? Vamos a ver que sus compañeros ya están entrando. A ver, vamos a ver. Sí, ya están entrando más. Bien. ¿Qué tal, Anderson? Buen día, Anderson. Todo bien, ¿no? Todo bien. Que vive el recalentado, efectivamente. Hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Bueno, toda la semana, toda la semana. En esta ocasión vamos a desarrollar, bueno, es un tema introductorio, a desarrollar tres puntos en específico, ¿ya? Que va a ser la literatura medieval, específicamente la Divina Comedia, la novela picaresca, La Salive de Tormes, y la literatura colonial, en este caso, ¿no? Las crónicas, el Ollantay y parte de lo que es la emancipación, que sería Mariano Melgar, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Dentro de la literatura, ¿no? Vamos a hacer estos tres puntos dentro de la literatura para recordar a los viejos tiempos, ¿no? Y a partir de la siguiente semana ya vamos a tocar algunos temas en específicos, ¿no? Recuerda que estamos en el repaso, así que es un ciclo donde ya estás a puertas, ¿no? De finalizar tu preparación para dar el examen de admisión, que cada vez se acerca más y más, ¿no? Así que vamos, comenzamos entonces este inicio de año con estos temas introductorios. Ya saben que cualquier pregunta, duda, puede ser a través de los comentarios o también puede ser a través de el micrófono, ¿no? Ustedes me alzan la mano nomás y yo les activo el micro para que puedan estar preguntando de esa forma o en todo caso, si no, a través de los comentarios, ¿no? Que puedo leerlo constantemente, ¿no? Así que comenzamos. Vamos a recordar un poco el teoría, ¿no? Y luego nos vamos a las preguntas y así. Recordar teoría y un poco de las preguntas, ¿no? Para avanzar. Empezamos entonces. A ver, recordemos que la literatura medieval se desarrolla entre el siglo V y el siglo XV, ¿no? También recordar que cuando hablamos de literatura medieval, estamos hablando de todo un proceso, ¿no? Este proceso eh, abarca, ¿no? Diferentes elementos literarios. No es lo mismo, ¿no? Este proceso que se desarrolla en España como el proceso que se desarrolla en Italia y en otros países. Pero algo vamos a encontrar como elemento constante y es la visión teocéntrica que se presenta dentro de esta literatura medieval. Cuando hablamos de visión teocéntrica estamos mencionando que todo gira en torno a lo divino, ¿no? Todo gira en torno a Dios. Hay un punto también muy importante. En Italia hay un periodo muy relevante que es el Trecento italiano, ¿no? Y en el Trecento italiano vamos a encontrar a tres autores, ¿no? Dante Alighieri, Giovanni
Boccaccio y Francisco Petrarca, ¿no? De ellos, Dante Alighieri será uno de los autores más representativos. Su obra fundamental será la Divina Comedia, que originalmente se llamó La Comedia. Recuerda que Divina le puso el autor Giovanni Boccaccio, ¿no? Así que a partir de este momento vamos a hablar un poco de la Divina Comedia o la Comedia de Dante Alighieri, como una muestra dentro de la literatura medieval. Recordemos que la comedia va a ser una síntesis del pensamiento medieval dentro de la producción de Dante Alighieri. Va a lograr revalorar incluso el mundo grecolatino, ¿no? En una época donde prevalece la concepción teocéntrica. La obra pertenece al género épico, especie poema épico o epopeya religiosa, recordemos, ¿no? Hay un sentido alegórico y se va a utilizar los elementos simbólicos dentro de esta concepción, ya sea cristiana, elementos simbólicos grecolatinos, ¿no? Los números que también van a tener una funcionalidad. La obra va a estar dividida en tres partes, más un prólogo. Consta de 100 cantos y la obra está escrita en toscano, ¿no? Esta obra, que está escrita en toscano, recordemos que nos muestra el recorrido que hace Dante sobre estos tres espacios de ultratumba, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Qué quiso hacer Dante con la comedia? ¿Por ahí alguna idea? ¿Por qué escribió esta obra? ¿Con qué finalidad? ¿Qué buscó Dante? ¿Qué dicen ustedes? Recuerda que la obra está escrita en tercetos endecasílabos. ¿Por qué Dante escribió esta obra? ¿Qué quiso resaltar o qué quiso representar en la obra, ¿no? Por acá David nos dice generar una mayor conciencia en la población. ¿M? Isela nos menciona sobre un fin moralizador. Claro, ¿no? Claro, una conciencia de las acciones, ¿no? Por eso que el recorrido de Dante va a ser fundamental, ¿no? Porque Dante va a representar al cristiano débil, ¿no? Al hombre extraviado, al ser humano, que a lo largo de la historia, ¿no? De su existencia, va a estar tentado constantemente, ¿no? De ahí el infierno, ¿no? Va a estar tentado constantemente, algunos perecerán, sucumbirán ante los pecados, por eso que estarán en el infierno, algunos se arrepentirán de estos actos, purgatorio, ¿no? Y algunos no caerán en el infierno, ¿no? No caerán en el pecado y por eso el paraíso, ¿no? Entonces Dante simbólicamente nos representa, ¿no? A este personaje que está perdido y en un momento determinado logrará encontrar la luz, el camino que le lleve, ¿no? A un bienestar. Recuerda que Dante está mostrando la comedia como una obra alegórica, ¿no? Y está influenciado por cuestiones cristianas. Por eso que su temática, por eso que su producción va a tener esos componentes. Y la reflexión también va a vincularse a estos componentes, ¿no? En la Divina Comedia estamos observando que
la representación de los espacios es de esta forma, ¿no? Se dice que el infierno es un cono invertido que llega hasta el centro de la tierra. Se dice que está debajo de Jerusalén, crítica a la iglesia también, y está a través de 9 círculos del infierno. Mientras que el purgatorio es el lugar donde ha de ascender Dante con Virgilio y encontrará a las personas o las almas que se han arrepentido, ¿no?, del acto que han cometido y esperan volver a reencontrarse con Dios, ¿no? Es en el purgatorio. Recuerda que Dante no va a poder recorrer todos los espacios con Virgilio, ¿no? Logra recorrer el infierno con Virgilio, el purgatorio también, pero no puede ascender al paraíso Virgilio. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto Virgilio no puede ascender al paraíso? ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué representa también Virgilio? Claro, Virgilio pertenece al primer círculo del infierno, no estaba bautizado, ¿no? Era un personaje, recuerda, que está condenado en el primer círculo del infierno, ¿no? En el limbo. Y por eso que Virgilio no puede acompañar a Dante. Y aquí viene Beatriz, ¿no? Beatriz con Dante van a ir por el cielo, ¿no? Dice, la organización de la obra, el infierno, descenso hacia el centro de la tierra, el purgatorio, ascenso por la montaña, el paraíso, la elevación en el espacio a través de las órbitas de los astros, hasta llegar al centro del universo, el empirio. Virgilio efectivamente representa la razón, efectivamente Jonathan, y Beatriz la fe, ¿no? Ujú. Recuerda que Dante Alighieri se había nutrido de el dulce estilo nuevo, y por eso que Beatriz, producto de esta influencia, la representa como la Donna Angelicata, ¿no? La mujer angelical. Y resalta su pureza. Recordemos que dentro de la obra inicia de esta forma, ¿no? A mitad del camino de la vida en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. Es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto en que abandoné la senda verdadera. Dante está perdido, ¿no? Por eso que Dante nos está indicando a través de estos versos, recuerda, hemos mencionado que la estrofa es terceto en decasílabo, ¿no? Cada verso tiene 11 sílabas métricas, por tanto una métrica regular. Dante nos está mostrando que en el camino de la existencia de la vida, desde la concepción cristiana, es el camino que va hacia Dios. Sin embargo, Dante no está en este camino ahora, ¿no? Está en un camino extraviado, un camino que lo ha alejado de la luz y está en medio de la oscuridad, en la selva oscura, dice, ¿no? Extraviado en la selva oscura. Ahora, la selva oscura es áspera, fuerte,
dura, ¿no? Es tan amarga casi cual la muerte, dice, ¿no? Y este espacio, en la ruta extraviada, será el mundo del pecado, ¿no? El mundo del pecado. Dante es consciente de eso, ¿no? Y desea retornar al espacio, ¿no? Al camino del bien. Luego de estos versos, Dante nos menciona que al momento de querer retornar, se le atraviesan tres fieras. Y las fieras representan las pasiones humanas. La loba, la pantera, el león, representan los tres elementos, o las tres pasiones humanas, ¿no? La avaricia, vinculada a la loba, la lujuria, a la pantera, y el león, la soberbia. Dante siente miedo al darse cuenta de la presencia de estas fieras que no le dejan avanzar, ¿no? Es ahí donde aparece Virgilio, y junto a Virgilio, Dante se marchará de este espacio. Por tanto, estamos observando que dentro de la obra, hasta ahora está la presencia de Virgilio. Virgilio le menciona a Dante que una voz angelical le ha indicado que lo busque y que lo guíe, ¿no? Esa voz angelical es Beatriz. Y más adelante aparecerá San Bernardo que representa la contemplación, ¿no? Beatriz, la fe. Entonces Dante junto con Virgilio se alejan de la selva oscura y van a llegar al lugar donde estarían las almas neutrales, ¿no? Es como el anteinfierno, ¿no? Tras ello pasarán por el río Aqueronte y llegarán al primer circo del infierno. Este primer circo del infierno es el lugar donde Virgilio pertenece. Recuerda que en el segundo circo del infierno, Dante encontrará a Minos, el guardián de este segundo círculo y también el juez del infierno. En los lujuriosos recordemos que el castigo va a ser esos torbellinos que envuelven a estas almas y los golpean uno tras otro, ¿no? Y así Dante va a estar recorriendo diferentes espacios, ¿no? En el infierno. Cada vez que va recorriendo esos espacios se va mostrando el castigo, ¿no? Hacia estas almas. Recuerda entonces, ¿no? Dentro de la concepción de Dante Alighieri, no solamente se está mostrando elementos cristianos, sino también se está desarrollando referencias greco-latinas. Pasa por el tercer ciclo del infierno, los glotones, recuerda a Cerbero, ¿no? Pasa por el cuarto círculo del infierno, donde están los avaros y los pródigos. Recuerda que ellos van a cargar una gran roca y después lo van a tirar a sus contrarios. Luego tenemos al quinto círculo del infierno, los iracundos.
Recordemos, en los iracundos y los depresivos, ellos van a estar hundiéndose, los iracundos van a enfrentarse entre sí, pero también van a estar hundiéndose en la laguna de Estigia. En el sexto círculo del infierno están los herejes, ¿no? Los que blasfeman. Y ellos, recuerda, cuando salen de estas lápidas, el fuego los devora, ¿no? En el séptimo círculo, los violentos, que están representados en tres fosas, ¿no? Recuerda que en el caso de los violentos están divididos en tres: los violentos contra el prójimo, los violentos contra sí mismo y los violentos contra la naturaleza. Y en el octavo círculo del infierno, la división es 10 fosas, ¿no? Y por último, el noveno círculo del infierno, recuerda que está los traidores, y ahí va a observar Dante los tres rostros de Lucifer. En el centro está devorando a Judas y en los costados Casio y Bruto. Ahora, recordemos también que en este lugar, en el infierno, en la última, el último circo del infierno, recuerda que es el lugar más gélido, ¿no? Es llamado el Cosito. Dante nos muestra entonces desde su perspectiva que el peor pecado es la traición. Estas almas que están en el infierno no tienen esperanza, ¿no?, de volver a ser juzgadas. Dante y Virgilio se separarán, ¿no?, del infierno y llegarán al purgatorio. Es el lugar donde tienen que ascender una montaña, ¿no?, hasta llegar a la cima de esta montaña donde está el paraíso, ¿no? El paraíso del Edén o el jardín del Edén, ¿no? O el paraíso terrenal, como también lo llaman. Un ángel vendrá y le pondrá 7 pies en la frente de Dante, ¿no? Y por tanto Dante tendrá ahora que subir. Mientras va subiendo, se le va borrando una P, ¿no? Pasa por la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria. Ahí te das cuenta que muchos de estos pecados se observan en el infierno, pero la diferencia está que los que están aquí en el purgatorio sí pueden tener una esperanza para poder ascender al cielo o de pronto descender, ¿no?, al infierno. Y cuando llegan ya al jardín del Edén o el paraíso terrenal, Virgilio se tiene que separar, ¿no? Y es ahí donde aparece Beatriz y Dante va a tener que tomar del río Leteo y del río Eunoé para purificarse y junto con Beatriz ir al cielo, ¿no? Y en el cielo, ¿no?, pasar también por diferentes espacios. Y antes de llegar al Empirio, recuerda que Beatriz desaparece, aparece San Bernardo y San Bernardo la lleva a la presencia de Dios, el Empirio, el lugar donde mora Dios. Y Dante, cuando quiere ver el rostro de Dios, no va a poder, ¿no? Va a cegarse, ¿no? Bien, vamos entonces, bueno, hemos recordado un poco la Divina Comedia, ¿no?, algunos aspectos generales, y luego vamos a desarrollar algunas preguntas que están en el material.
ya que hemos hablado sobre la Divina Comedia. A ver, vamos a ver por aquí preguntas. A ver, nos dice, Virgilio representa la razón y Beatriz sí. Y luego la terza rima, lo que hemos mencionado, ¿no? Que está vinculado a este elemento del terceto endecasílabo, ¿no? Que van a repetirse, ¿no? Este plano, el plano rítmico va a repetirse. Por ejemplo, cuando hablamos de, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a volver en este punto, ¿ya? Aquí está. A ver, aquí, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí es una estrofa. Esta estrofa tiene tres versos, por tanto la estrofa se llama terceto. Terceto en decasílabo porque tiene 11 sílabas métricas. El pleno rítmico, la terza rima, ¿no? Es cuando, acá estamos observando, en el caso del el castellano o el español no se puede visualizar fielmente como si de pronto en el italiano, pero acá estamos observando elementos rítmicos, ¿no? De acá sería ida, aba, ado, y entonces acá vamos a poner A, imaginemos B, y aquí debería ser A, ¿ya? Debería que tener extraviada, ¿no? Para que sean idénticos, ¿no? La cuestión es que en el caso del original de, del toscano, o sea, la rima era así, A, B, A, ¿no? Por ejemplo. Y luego, así. Y estamos observando, ¿no? El primero se repite con el último, el segundo queda libre. Ahora, el segundo, ¿no? Con el tercero, en este caso el primero con el tercero, y el segundo queda libre, ¿no? Y acá debería ser así, ¿no? C, D, C. Y acá debería ser D, E, D. ¿No? El plano rítmico es que se repite 1, 3, 1, 3, 1, 3. Y en este caso, a ver, por aquí vamos con este color. Con este de aquí serían 3, ¿no? Con este de aquí serían 3. Con este de aquí serían... Espérate, hay un error ahí. Y con ese de aquí serían 3. Y ahí está. Ese es en el caso de la terza rima, ¿no? En Dante Alighieri, en el italiano, se observa esto. Al final son 3, 3, 3, 3, 3. Obviamente que el primero no se puede, ¿no? A eso se le llama la terza rima. En el italiano, o sea, en el original, se observa eso, ¿ya? En el castellano no, ¿no? Por ejemplo, acá no se puede observar esa terza rima, ¿no? Si te dan cuenta, no está presente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Termina era, fuerte, pensamiento, ¿no? No hay esa terza rima, ¿no? Muerte, encontré, ocurrieron, ella, punto, verdadera, ¿no? Porque el original sí.
En el original sí está presente esa terza rima. Porque a través del idioma del toscano, Dante hace eso. O sea, busca palabras con exactitud para que se logre generar esa terza rima, ¿no? Ese encadenamiento, como también se le puede denominar, encadenamiento rítmico. Pero aquí no, ¿no? En castellano no. Y ahí se dan cuenta cómo de pronto Dante va a tener que utilizar bastante, ¿no? Bastante tiempo para poder lograr esa exactitud, ¿no? Claro, en la traducción se pierde, ajá. Se pierde esa terza rima con la traducción, ¿no? Ujú. Porque va a ser, por eso que los traductores hacen hasta lo imposible para tratar de que se cumpla, ¿no? Fielmente lo que quiso hacer el autor, pero no se puede, pues, ¿no? En ocasiones sí, hay algunas obras donde se consigue, ¿no? Darle una cierta vitalidad, ¿no? Pero en las traducciones, pues no se logra, ¿no? En las traducciones no se logra, ¿no? Pierde mucho. Ujú. Los traductores tratan de tratan de lograr, por ejemplo, uno, que no se pierda el sentido de las palabras, ¿no? Y ya no consiguen con el plano del ritmo, ¿no? O sea, ahí ya es muy difícil ya, ¿no? Porque recuerda que cada lengua tiene sus propios ritmos, sus propios sentidos melódicos, ¿no? Y cuando se traduce de uno a otro pierde ese sentido. Cosa contraria es en la novela, en los cuentos, o sea, en la prosa. En la prosa es un poco más fácil, ¿no? Tampoco quiere decir que se logre el 100%, ¿no? En la prosa, pero en la prosa es un poco más fácil que en la poesía. Sí, ajá, en algunos casos son las vocales por sí solas que puedan generar de pronto alguna sílaba, ¿no? En otras ocasiones es consonante y sílaba. Consonante, perdón, y vocal, ¿no? Todo depende. Pero en el plano rítmico sí, la última sílaba, ¿no? Se observa la última sílaba, ¿no? Cómo va configurándose, ¿no? Por eso que se habla de rima consonante, de rima sonante también, ¿no? Bien, ese es en el caso del plano rítmico, ¿no? Bueno, pero eso es ya elementos muy eh, específicos, ¿no? Ese es en el plano de la retórica y la estilística. Imagínense los traductores, ¿no? Los traductores que se rompen, ¿no? La cabeza para encontrar alguna palabra que se asemeje, que logre ese ritmo, ¿no? En poesía es complicado. A ver, vamos aquí en la primera pregunta. A ver, dice, con respecto a la siguiente cita del Purgatorio, parte de la Divina Comedia marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Mas Virgilio me había abandonado, Virgilio, el gran maestro, el dulce padre, a quien ella me había encomendado, dice, ¿no? Y en el vergel de nuestra antigua madre, mi faz por el rocío emblanquecida se oscureció otra vez llorando al padre. ¿Cuál sería la respuesta entonces?
La pregunta número uno, efectivamente, nos menciona, ahí está. Claro, Virgilio no puede, ¿no? Por eso dice, más Virgilio me había abandonado, ya no puede ir con Dante. Virgilio debe dejar a Dante, pues, por ser pagado un ingreso al paraíso. Pregunta dos. ¿Cuál sería la respuesta? Esta pregunta, en la pregunta número dos, efectivamente, ¿no? Estamos observando, ¿no?, este componente. Del texto citado se deduce que Dante, ¿qué hace Dante? A ver, dice, ¿no? Dante nos presenta a, me dijo, hombre no soy, más hombre fui, y a mis padres dio cuna Lombardía, pues Mantua fue la patria de dos. Está hablando del propio Virgilio, pues, ¿no? Nos presenta a Virgilio. Poeta fui y canté de aquel justo hijo de Anquises que vino de Troya. Está mencionando que fue el autor de la Eneida, ¿no? Entonces, el personaje que hace alusión aquí es a Virgilio, quien fue un pagano, por ello mismo no puede ingresar al paraíso, ¿no? Ahora, aquí en la pregunta número 3, surge Beatriz y desaparece Virgilio porque Virgilio es la razón y Beatriz la fe, porque a la cultura clásica sucedió la cultura cristiana, dice, ¿no? Teniendo en cuenta la obra de Dante y las palabras de Borges sobre la comedia, se puede afirmar que tanto Beatriz como Virgilio son representaciones de lo humano, pero sabemos que en este caso Beatriz representa la fe, ¿no? Esta lucha inalcanzable que se deslumbra en el ser, por ello lo divino es inalcanzable. Beatriz, lo divino, por eso que no puede ser, ¿no? Beatriz representa lo humano y no puede estar vinculado a esta concepción de lo divino. Sería contradictorio, ¿no? Al inicio te dice representa lo humano y luego te dice que representa lo divino, ¿no? Contradictorio, ahí se contradice en este elemento, ¿no? Virgilio es la encarnación de la cultura grecolatina y por ello es revalorado, incluso por encima de toda manifestación cristiana. Y cuando dice por encima de toda manifestación cristiana, no puede ser, ¿no? Por encima de toda manifestación cristiana. En una época donde mayor importancia se le da a la iglesia, a los componentes cristianos, no puede, pues, ¿no? Beatriz encarna el verdadero camino a la expiación de los pecados, por ello Dante no la puede ver hasta pasar por los 9 círculos del infierno, siendo el purgatorio el espacio ideal para ser guiado por su musa. Ah, pero recuerda, no es guiado por Beatriz en el purgatorio, sino en el paraíso. En el purgatorio está Virgilio, no guiándolo. Virgilio representa el ideal que encarna la razón humana, permitiendo a los hombres mantener los valores y las conductas que junto a la fe encaminan a Dios. Por ello, el personaje de Virgilio es la contraparte de Beatriz y desaparece cuando ya el hombre ha logrado superar el pecado. Ahí está, correcto. La 3 es la D. Bien, vamos ahora.
a desarrollar la narrativa. En el caso de España, recordamos que en el siglo XVI van a proliferar una serie de obras literarias, ¿no? Novelas como las novelas sentimentales o las novelas pastoriles, obras como las epopeyas o libros de caballería. Y todas estas obras lo que buscan en cierta medida es mostrarnos idílicamente la sociedad. Así que de pronto aparecerá la novela picaresca que cuestione, que contradiga este tipo de forma, ¿no? Por eso que la novela picaresca lo que va a hacer es mostrar una cierta realidad, ¿no? De forma cruda, pero a su vez acompañada con componentes graciosos, hilarantes, ¿no? O sea, con un lenguaje ameno. Dice, estas novelas son de carácter antiheroico, mostrando lo sórdido del momento histórico, las pretensiones de los hidalgos empobrecidos, los falsos religiosos y los conversos marginados. Así surge la novela picaresca en el siglo XVI, como una suerte de contradiscurso a las novelas sentimentales de caballería o las novelas pastoriles. Características de la novela picaresca. Recordemos que el personaje es un pícaro, un antihéroe, aquel que carece de valores, ¿no? Que contrasta al héroe de las novelas de caballería, porque recuerda que el personaje es un antihéroe, recuerda, ¿ya? Es un antihéroe que contrapone el ideal de las novelas de caballería. Por eso que este personaje, como es un antihéroe, va a utilizar su astucia, el engaño para sobrevivir. Es un personaje pobre que busca, ¿no? Sobrevivir ante cualquier circunstancia. Él va a autodenominarse, ¿no? Como un excluido, ¿no? De la sociedad. Ahora, hay una especie de falsa autobiografía, ¿no? Porque es el propio personaje que cuenta su historia. Se utiliza la ironía, la sátira. Recuerda que a través de la mirada de este personaje, de este antihéroe, se va a describir la sociedad del siglo XVI, ¿no? Las costumbres, sus tradiciones. Se va a cuestionar mucho a la sociedad. O sea, se va a representar la realidad tal cual. Y cuando hablamos de una estructura itinerante, quiere decir que no tiene una estructura fija, unitaria. Recuerda que en la novela picaresca surge con la publicación de Lazarillo de Tormes, ¿no? Esta novela que ya hemos mencionado las características, estilo autobiográfico, la novela se sitúa a través de la mirada del personaje, por tanto es una novela en primera persona, ¿no? Narrador en primera persona, narrador protagonista, y son anécdotas dispuestas de forma lineal, pero que en cierta medida tienen una cierta autonomía, ¿no? Por eso que se habla de el argumento itinerante también.
La obra tiene un carácter realista, no vamos a encontrar componentes sobrenaturales o que rompan estos elementos de la realidad o el elemento lógico, ¿no? En el caso de Lazarillo de Tormes, más que la crítica a la sociedad entera, es una crítica al clero. Como el personaje Lázaro, como Lázaro va a estar contando su historia, así que Lázaro va a tener un lenguaje llano, sencillo, popular. Y desde la perspectiva de Lázaro se va contando, ¿no?, diferentes clases. Pero recuerda que prevalece la clase media, la clase baja, ¿no? La obra tiene un prólogo y 7 tratados. En el caso de los amos de Lázaro, recuerda el ciego que le enseña a ser pícaro, el clérigo que es muy avaro, ¿no? No le da de comer, el escudero que es muy pobre, finge ser una persona de clase alta porque tiene el traje, ¿no? El fraile La Merced va a ser un amo muy corto, ¿no? Le va a dar un par de zapatos, el buldero le va a enseñar a callar, ¿no? Porque recuerda que el buldero vendía las bulas papales y su negocio justo estaba vinculado a ello, ¿no? El pintor de panderos y el capellán, ellos están en el sexto tratado. Los anteriores, el ciego en el primero, el clérigo en el segundo tratado, el escudero en el tercer tratado, el fraile la merced en el cuarto tratado, en el quinto tratado el buldero, en el sexto tratado el pintor de panderos y el capellán. En el último tratado recuerda el alguacil y el arcipreste de San Salvador. Recuerda que cuando se habla del arcipreste, le entrega a la empleada para que Lázaro se case con ella, ¿no? Pero al final Lázaro se percata que su mujer le es infiel con el arcipreste. Lázaro, ¿no? Claro. Ujú. Lázaro al final decide que Lázaro al final decide no enfrentar a su amo. ¿Y por qué al final Lázaro no decide enfrentar a su amo, el arcipreste de San Salvador? Porque en una conversación, cuando Lázaro le dice a su amo, ¿no?, que están hablando mal, ¿no?, de que de pronto su mujer y él están, el amo, ¿qué le dice a Lázaro, no? El amo le dice que olvide de las palabras de los demás por la envidia, ¿no? Además, Lázaro, todo lo que tú tienes es gracias a mí, ¿no? Ese espacio donde estás viviendo, la mujer que tienes, el trabajo que tienes, todo eso es gracias a mí, dice, ¿no? Así que olvídate de lo que dicen los demás. Y Lázaro entiende esa indirecta de su amo. Sabe que si se enfrenta por el sentido del honor, ¿no?, perderá todo, todo lo que hasta ahora lo tiene, ¿no? Por eso que al final Lázaro decide callar. Y ahí te das cuenta que Lázaro, un personaje que había sido marginado por la sociedad, y por eso que al ser marginado por la sociedad busca sobrevivir, logra incorporarse a la sociedad, ¿no?, a través de el casamiento y el trabajo, pero aún estando dentro de la sociedad, sigue siendo un pícaro.
El Lazarillo de Tormes, por tanto, recuerda, nos muestra la degradación del personaje Lázaro, la decadencia de la España de esa época, del siglo XVI. Muy bien, ese es el Lazarillo de Tormes, que da inicio a la novela picaresca. Recuerda que no tiene un autor en específico, no se sabe la autoría de Lazarillo. Preguntas, dudas sobre el Lazarillo. Nos quedamos en la pregunta 3, ¿no? A ver, vamos a la pregunta 4. Ahí está. Pregunta 4. Respuesta. En la pregunta número 4 dice, en este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Bueno, ahí estás dándote cuenta que esta parte, que este fragmento corresponde a qué tratado. ¿Qué tratado está correspondiendo a este fragmento? Recuerda que este fragmento, recuerda que está tratándose de el último, ¿no? El último tratado, ¿no? Cuando Lázaro ha de casarse con la sirvienta del arcipreste, ¿no? Y efectivamente en la número 4, como nos menciona sobre alguna característica dentro de la novela picaresca, la respuesta sería, se utiliza la forma narrativa autobiográfica. Pregunta 5.
Exacto, en la número 5, la respuesta, la sé, ¿no? La encumbrada astucia del amo de Lázaro. Sobre el pasaje del racimo de uvas, ¿no? El clásico pasaje del racimo. Ahí te das cuenta la astucia, ¿no? De su amo, y por eso que Lázaro va a aprender de uno de sus amos, ¿ves? Es el ciego quien le enseña a ser un pícaro. Y por último, las preguntas 6. Mira, mozo, dice, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortuorios que rezamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorio, Dios me perdone que jamás fui enemigo de la naturaleza humana, sino entonces. Y esto era porque comíamos bien y me hartaba. Respuesta a la pregunta 6. Aquí en este fragmento también, ¿no? El clérigo. Y la respuesta, la D. Expresa una aguda e incisiva crítica hacia el proceder de un clérigo. Recuerda que la iglesia va a ser cuestionada, criticada dentro de esto, ¿no? Bien, ahora vamos a literatura peruana. En el caso de la literatura peruana, recuerda que estamos ante una producción que tiene tres grandes etapas, ¿no? La etapa prehispánica, la etapa colonial y la etapa republicana. En la etapa prehispánica se desarrolla una producción vinculada a la oralidad. Recuerda que en la etapa prehispánica se desarrolla una producción oral, una manifestación colectiva, cosmogónica, y es a partir de la etapa colonial donde se observa un conflicto, ¿no? Entre los componentes culturales andinos y los occidentales que provienen de España. Las primeras manifestaciones de la literatura colonial serán las crónicas. No quiere decir que nacen las crónicas aquí, sino que de pronto los cronistas españoles
han llegado a estas tierras y están informándole al rey todo lo que está aconteciendo. Luego de las crónicas, recuerda que los primeros cronistas son españoles, luego vienen los mestizos y los indígenas. Vamos a tener la influencia del teatro, ¿no? La influencia del teatro español, donde destaca el Ollantay, ¿no? En el caso peruano. Y por último, vamos a encontrar la influencia neoclásica. Cuando llega la República, recordemos que esta producción literaria va a tener diferentes manifestaciones, no solamente una producción oral, sino también una producción escrita. Y por eso que dentro de la literatura peruana podemos decir que es heterogénea, ¿no? Por esa noción de producción oral, producción escrita, es multicultural porque se nutre de diferentes culturas, ya sea culturas oriundas como culturas vinculadas a lo exterior. Es también plurilingüístico o multilingüístico porque abarca no solamente literatura en castellano, sino también una literatura en quechua, en aymara, ¿no? No solamente escrita, sino también de forma oral. Entonces son algunas características que tiene la literatura peruana: heterogénea, pluricultural, multilingüístico. Etapa colonial, lo que vamos a mencionar ahora, ¿no? Habíamos señalado que las crónicas van a ser consideradas una de las primeras manifestaciones dentro de la etapa colonial, al igual que las coplas de la conquista. Las crónicas inicialmente buscaban informarle al rey sobre la situación que se desarrollaba en estas tierras, ¿no? Solamente era un medio de información. Dice, es una narración de pretensión histórica generalmente escrita por el testigo de los hechos. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Tenemos entonces esta doble opción, ¿no? Primero, es una obra, ¿no? O una manifestación que en cierta medida va a mostrar el punto de vista de aquel testigo de los hechos, ¿no? Y en otras ocasiones, producto de una investigación del cronista. Pero recuerda, originalmente se tenía como medio, ¿no? El informarle al rey. Dice, tuvo como objetivo informar al rey de España sobre el proceso de ocupación y conquista de América. Se distingue de la historia por su falta de visión crítica con respecto a los sucesos, ¿no? Si recordemos las crónicas como de Guamapoma de Ayala o Blinca Garcilaso de la Vega,
Dos cronistas son muy importantes aquí, el Inca Garcilaso de la Vega y Huamampoma de Ayala. El Inca Garcilaso recuerda que tiene los comentarios reales. La primera parte de los comentarios reales busca corregir los errores que cometieron los cronistas españoles, ¿no? Y en la segunda parte lo que se busca es limpiar la imagen de su padre. El Inca Garcilaso de la Vega recuerda que es mestizo, por parte de madre proviene de la panaca de Huáscar y por parte de padre es un conquistador, ¿no? Recuerda que el Inca Garcilaso de la Vega idealiza el incanato, ¿no? No la cuestiona, no la critica. En la primera parte se habla sobre el origen y el desarrollo del incanato, y en la segunda parte la caída del incanato y el enfrentamiento que tendrán los propios españoles. Recuerda que la segunda parte de los comentarios reales se va a publicar de forma póstuma y va a tener el título de Historia General del Perú, ¿no? Y hay una diferencia con Guamampoma de Ayala, no solamente en el estilo, porque Guamampoma de Ayala recuerda que utiliza imágenes, como estamos observando, sino también en la forma de acercarse a los acontecimientos. El Inca Garcilaso idealiza el incanato, no muestra la tiranía de los españoles, no como sí lo va a mostrar Guamampoma de Ayala. Vamos a observar entonces, en el caso de Guamampoma de Ayala, ¿no? Que él, por ejemplo, no menciona, ¿no? Que antes de los incas los pueblos eran incivilizados, ¿no? Wampoma de Ayala no tiene esa percepción. En Nueva Crónica se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico hasta el incanato. El autor busca enlazar la historia del mundo andino con la historia del mundo occidental antiguo. En el caso de Wampoma de Ayala, él, por ejemplo, está en contra de el mestizaje. En Buen Gobierno vamos a encontrar ya una denuncia específica, ¿no? Dice, denuncia los abusos de las autoridades coloniales contra los indígenas y va a proponer posibles soluciones para acabar con este autoritarismo de los funcionarios coloniales, ¿no? Así que Guampoma de Ayala hace crítica, o sea, denuncia, ¿no? Sugiere un cambio a la política virreinal. Cosa contraria en el Inca Garcilaso de la Vega. Ahí vamos a observar dos posturas distintas dentro de un acontecimiento, ¿no? Por eso que al inicio las crónicas no emitían un juicio de valor, porque su función solamente era informarle al rey de España. Pero poco a poco eso se va cambiando.
En el caso del teatro quechua colonial, recordemos que este teatro quechua colonial está presente a través de esa búsqueda de los sacerdotes de evangelizar, ¿no? Recordemos que esa va a ser un poco la función que va a cumplir este teatro quechua colonial. O sea, nace para evangelizar, para adoctrinar a los indígenas, pero a su vez está desarrollando una producción andina de forma clandestina. Así que vamos a encontrar una especie de síntesis entre lo andino y lo español, ¿no? O influencias de ambos, hasta que surja el Ollantay. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el teatro quechua colonial los sacerdotes buscaban que a través del teatro se logre evangelizar, las temáticas, las historias giraban en torno a ello, ¿no? Elementos cristianos. El teatro quechua colonial, recuerda, va a tener influencia del teatro español, pero aparece el Ollantay y el Ollantay rompe esos esquemas. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar componentes cristianos, no hay alusión al componente cristiano, pero eso sí, vamos a encontrar influencia del teatro español. Por eso que el Ollantay va a ser una obra que sobresalga por encima de otras obras que solamente muestran componentes cristianos, ¿no? Bien, el Ollantay pertenece al género dramático, especie de drama. Está dividido en tres actos, está ambientado en Cusco y el Ollantay está escrito en verso. Recuerda que una característica del teatro español del barroco era la escritura en verso y la utilización de un personaje gracioso. En el caso del Ollantay, ese personaje gracioso es Piquichaki. Y recordamos ya la historia, ¿no? Ollanta se ha enamorado de Cusicoyur, Cusicoyur es hija del Inca Pachacútec, así que cuando Ollanta va donde Pachacútec para pedirle la mano de su hija, recuerda que lo expulsa y más adelante llama a Rumiñahui para atrapar a Ollanta. Ollanta, que está buscando a Cusicoyur a través de Piquichaki, pero no lo encuentra, Ollanta cree que Pachacútec ha matado a su hija, ¿no? Y sabe que él está en peligro, así que se va al antisuyo. Ahí empezará su revuelta contra Pachacútec. Dentro de esta obra está presente el personaje Piquichaki, recuerda, el personaje gracioso, que es leal a Ollantay, ¿no? Kusikoyo va a ser llevada al Akyawasi y en el Akyawasi va a nacer Imazuma. Ni bien nace Imazuma, va a ser alejada de su madre. Por eso que Imazuma no sabe quién es su madre, quién es su padre, y a su vez Kusikoyo no puede acercarse a Imazuma, ¿no? Va a estar encerrada. Pasan 10 años de esta revuelta de Ollanta, muere Pachacútec, le sucede en el trono Tupac Yupanqui, y Rumiñahui recuerda que hace una estrategia, ¿no? Va donde Ollanta y le dice a Ollanta que ha caído en desgracia y y que le ayude, ¿no? Ollanta celebrará 3 días por esta unión entre él, su ejército y el ejército de Rumiñahui para lograr enfrentar al Inca. Pero pasados esos 3 días, Rumiñahui abre la fortaleza y el ejército de Rumiñahui abre, ¿no? Y atrapan a todos los rebeldes. Sí, tras la muerte de Pachacútec, Imazuma, que tiene 10 años ya, ella logra darse cuenta de la mujer que estaba encerrada en el Yaguasi, ¿no? En un calabozo. Así que le pregunta a Pitusaya, Pitusaya no quiere decirle al inicio, pero al final tiene que decirle la verdad, ¿no? Cuando Imazuma entra a hablar con su madre, Kusikoyo le reconoce, ¿no? A través del nombre, ¿no?
Y por eso que Inazuma le dice a Kusikoyu que resista, o sea, le dice a su madre que resista, porque ella va a ir donde el Inca a pedir, a suplicar, ¿no? Así que de pronto Inazuma va donde Tupac Yupanqui, ¿no? Ollanta, recuerda, pues, ¿no? Ollanta ha sido atrapado con todos los generales, van ante Tupac Yupanqui, y aquí Wilcauma, recuerda que él intenta persuadir a Tupac Yupanqui para que logre liberar a Ollanta y a los demás, ¿no? Y al final eso sucede, ¿no? Tupac Yupanqui perdona a los rebeldes, perdona a Ollanta y le dice a Ollanta para que sea el general de su ejército, ¿no? Mientras que Rumiñahui le pedía que castiguen a Ollanta, ¿no? Pero Tupac Yupanqui perdona a Ollanta para que la sublevación no siga continuando, ¿no? En medio de todo esto, cuando ya supuestamente ha acabado todo, ¿no? Toda la discordia en el incanato, aparece Imazumac, suplicando la liberación de su madre. Los dos, Tupac Yupanqui y Ollanta, le pregunta a Imazumac cuál es el nombre de su madre, e Imazumac menciona que se llama Kusikoyo. Tupac Yupanqui se sorprende porque pensaba que Kusikoyo estaba muerta, ¿no? Y a su vez también Ollanta. Y es por eso que Ollanta le menciona a Tupac Yupanqui que Imazuma es su hija, ¿no? Si es verdad que ella es hija de Kusikoyo, por tanto ella es mi hija. Es ahí que Tupac Yupanqui al fin descubre la verdad, liberan a Kusikoyo, se reencuentra la familia, ¿no? Kusikoyo, Ollanta y Mazomac se abrazan y final feliz, ¿no? Ahí está la temática del perdón y el final feliz y el uso del contraste, una característica del barroco, el uso del contraste. ¿Por qué? Porque se contrasta entre el poder emitido a través de Pachacuti, que es un poder autoritario, y el poder emitido a través de Tupac Yupanqui, que es un poder magnánimo o bondadoso. Ahí está el uso de oposiciones, ¿no? Dentro de la obra. En el caso de la literatura de la emancipación, recuerda que es un quiebre el pensamiento colonial, ¿no? En la emancipación vamos a encontrar la presencia de Mariano Melgar. Mariano Melgar destaca por encima de otros porque Mariano Melgar no solamente desarrolla una propuesta política e ideológica, que es característica de la literatura de la emancipación, sino también que manifiesta una producción sentimental. Por eso que destaca por encima de otros. La literatura de la emancipación va a ser una literatura que al inicio va a ser clandestino, hasta que de pronto se va a poder difundir a través de la prensa. Va a aparecer el Mercurio peruano, por ejemplo, ¿no? Ellos van a tener influencia neoclásica, han estudiado, ¿no? A los clásicos grecolatinos, han leído los clásicos, ¿no? Y su temática, recuerda que va a ser política, social, ¿no? Ellos buscan a través de la literatura influenciar al lector. Mariano Melgar tiene obras políticas a través de el uso de la oda, la fábula, o también obras sentimentales, ¿no? Como las elegías, los sonetos, la epístola, y lo más relevante, lo más destacado, es el Yarabí. El Yarabí es una obra mestiza, ¿no? Recuerda que Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo y también es considerado el primer momento de nuestra literatura peruana. El yarabí proviene del jarawi, que es una poesía de expresión sentimental. El jarawi es una obra sentimental prehispánica, o sea, una obra de temática andina, ¿no? Pero va a estar condensada con qué? Con una estructura y una métrica española. Por eso es considerado una manifestación mestiza. Dice, temática del jarawi para expresar
el amor inconstante, la nostalgia, el dolor por la ausencia de la amada, las tribulaciones del yo poético, que con acento desgarrado manifiestan su angustia por el ser querido, ¿no? Recoge la emoción indígena y la reviste de nuevas formas debido a su formación humanística y neoclásica. Ahí nos estamos dando cuenta de esos elementos, ¿no? Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, el yarabí mestizo, ya que confluye la lírica popular, que es la lírica prehispánica, la lírica andina, que está vinculada a la oralidad, ¿no? Y una lírica culta que está vinculada a la escritura, que está vinculado a la métrica formal. Por eso que Mariano Melgar asimila y culmina todo un proceso, ¿no? De esta concepción del yarabí. Muy bien. Hemos recordado entonces esta producción literaria, que sería en este caso la literatura colonial. ¿Preguntas, dudas? No, Wawampoma no idealiza el incanato. Lo que hace Wawampoma es cuestionar. Cuestiona el incanato, cuestiona también la parte del siglo XVI, ¿no? De la colonia, ¿no? Por eso que él sugiere recambio, ¿no? En los gobernantes o las instituciones que han regido en estas tierras tras la caída del incanato. A diferencia de el, el autor Inca Garcilaso de la Vega, donde él sí, ¿no? El Inca Garcilaso sí idealiza, ¿no? Pero Wamampoma no, la cuestiona, la critica, ¿no? Bien, a ver, vamos con las preguntas, nos quedamos en la pregunta 6, ¿no? Claro, Garcilaso de la Vega sí la idealiza, ajá, él sí. Wamampoma de Ayala no. Bien, la pregunta 7. A ver, dice, conversando mucho tiempo y en diversos lugares con un caballero, grande amigo mío, que se halló en esta jornada y oyéndole muchas y muy grandes hazañas que en ella hicieron, así españoles como indios, me pareció cosa indigna y de mucha lástima que obras tan heroicas que en el mundo han pasado quedasen en perpetuo olvido. Con base al fragmento anterior de la Florida del Inca, crónica del Inca Garcilaso de la Vega, indique la alternativa que enuncie una afirmación correcta. Dice, conversando mucho, claro, ¿no? Mucho tiempo y en diversos lugares. Entonces, las crónicas también están basadas en un testigo de los hechos a quien el cronista ha entrevistado, efectivamente. La 7 la C. La 8 con respecto a verdadero o falso. Dice, todas las obras del teatro quechua colonial presentan un autor anónimo. Todas las obras, en la pregunta 8 no, ¿sí o no? Todas las obras no. Sería falso. En el drama de el Ollantay se percibe elementos del teatro español. Eso es verdad. Recuerda que mencionamos, ¿no? Piquichaqui, el gracioso, ¿no? La concepción de tres actos. ¿La obra del Inca Garcilaso tuvo como objetivo revolucionar el sistema colonial? No, pues no, no idealiza, perdón, idealiza y no cuestiona, ¿no? La primera parte de la crónica de Guamampoma de Ayala idealiza el incanato, no, no le idealiza, la critica, la cuestiona. Así que la respuesta sería la A. En la pregunta 9, respecto a Tupac Yupanqui, ¿qué está haciendo acá Tupac Yupanqui? Dice, yo doy la libertad a estos cautivos. O sea, va a perdonarlos, ¿no?
¿Qué está mostrando Tupac Yupanqui aquí? Está mostrando bondad, ¿no? Ajá, una bondad. Efectivamente. La respuesta en la 9, por tanto, sería la D. El ser magnánimo, ¿no? El poder magnánimo, bondadoso, encarnado por el Inca. Y en la número 10 de Mariano Melgar. Ahora, ¿qué dice? Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo con que hacía de quedarse el corazón herido. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. La paloma hace referencia a la mujer, ¿no? El nido, el dulce nido, hace referencia, ¿no? Al corazón, al sentimiento, ¿no? Al amado, ¿no? Entonces, se alude a la paloma como símbolo de sufrimiento. El símbolo del sufrimiento de la paloma, no, ¿sí o no? Más bien al el nido. El dulce nido es el símbolo del sufrimiento, porque ¿quién está sufriendo? ¿La amada, quien se ha ido, o está sufriendo él? Él está sufriendo, ¿no? El nido que ha perdido, ¿no? Entonces, sería falso. El espacio, ¿no? El corazón, que sería la representación del nido. Describe el dolor por la muerte repentina de la amada. Falso, ¿no? No se habla de la muerte de la amada. Expresa gran emotividad relacionada al amor doliente, eso sí, el amor doliente, ¿no? Una característica de la producción, ¿no? La respuesta es la B. Ahí está el abandono, no está la muerte, ¿no? Presente, no, no está la muerte. Bien, hasta aquí entonces hemos finalizado la sesión de hoy, ¿ya? Recuerden que la siguiente semana vamos ya a tocar ya el tema relacionado a la literatura griega, literatura medieval, así que vayan estudiando ese tema. Les dejo entonces con su operadora académica, Elizabeth. Buen día. Nos vemos hasta César, la buenos siguiente días. clase. Gracias. Gracias. Bien, chicos, voy a detener la grabación.